Tocábamos en los hoyos funky, que eran cualquier taller mecánico vaciado, cualquier lugar con techo, y a veces sin techo ni baño. Una vez yo estuve en un rastro de pollos, todavía con la sangre en el piso. El rock se volvió menos sofisticado, pero más resistente. Fausto Arregui. Para empezar hay que dejar en claro a qué se le conoce como rock urbano, y es que hay una pequeña discusión con el nombre en sí. En primera, no se le tiene que confundir con lo que llamaron rock urbano en España, que poco o nada tiene que ver con lo que se hizo en México. En segunda, hay quienes dicen que el nombre en sí es redundante, pues el rock en sí mismo ya es urbano. Sin embargo, y para no caer en discusiones innecesarias, en este video nos referiremos al rock urbano como música que se caracteriza por reinterpretar el rock and roll, blues, hard rock, punk rock, blues rock, folk rock, heavy metal, el punk y el rock alternativo en inglés, y que contiene el lenguaje cotidiano que puede ser descrito como explícito, usando metáforas relacionadas con la ciudad, amor, desamor, discriminación, emigración, delincuencia, riñas colectivas, el abandono y la inconformidad contra todo lo que implique una imagen de autoridad. Musicalmente, algunos expertos lo han considerado como un rock and roll muy básico, sin pretensiones, creado con equipo precario, que nos dan como resultado una propuesta muy ambigua, debido a sus similitudes con géneros como el metal, el hard rock, el punk y diversas propuestas sonoras. Visualmente, y gracias al amplio reconocimiento en zonas conurbadas y colonias populares, su vestimenta más característica, aunque no la única, son los pantalones botos de mezclilla y playeras con estampados relacionados con bandas de rock urbano, normalmente de color negro. También visten chamarras y chalecos de mezclilla y de cuero, además de peinados que dependen del largo del cabello. Todo esto aderezado, o no, por tatuajes y o piercings al gusto del fanático. Muy bien, ya tenemos una mejor imagen a lo que podemos considerar como rock urbano. Pero ahora, ¿de dónde proviene? Historia. Una clase rápida de historia. A finales de los años de los 60s e inicios de los 70s, el gobierno de México no estaba de acuerdo con todo aquello que fuera diferente, que se saliera de lo conservador o que atentara contra sus intereses. Al mismo tiempo y bajo este contexto, se empiezan a dar a conocer grupos como los Teen Pops, Johnny Laboriel y los Rebeldes del Rock. Y si bien pueden ser recordados hasta nuestros tiempos, estos solo representaban a una pequeña parte de la sociedad, la parte más privilegiada. Fue así como grupos de orígenes pobres, humildes y marginados, tomando como referencia al rock chicano, empiezan a salir a la luz, entre estos destacando los Tepatles, considerados como los que pusieron las bases, Rodrigo González y Three Souls in My Mind, como aquellos que detonaron el género. Rápidamente empezaron a conectar con aquellos que podían verse representados en estas agrupaciones, más con aquellos que en sus letras empezaban a surgir un aire de protesta por la desigualdad que siempre se ha vivido en el país. El punto máximo de estos llegó en el concierto de Avándaro, el cual marcó un antes y un después en la música de México. El gobierno no se mostró de acuerdo con el alcance que estos grupos estaban consiguiendo, y teniendo como antecedente lo ocurrido el 2 de octubre de 1968, ordenó una total represión al rock y a todos los jóvenes por parte de las autoridades, obligando a este género y a sus seguidores a ocultarse y sobrevivir en los llamados hoyos funkis, mismos que ya describimos al inicio de este video. La presión fue demasiada, por lo que muchos músicos empezaron a salir del país, otros cambiaron su género musical o se contrataron como músicos de otro tipo de grupos. Esto continuó así hasta inicios de la década de los 80s, donde bajo el canto nuevo, una tendencia por componer canciones en español que tenía enfoques en la filosofía existencialista, en el folclore urbano y en el cuestionamiento al sistema capitalista, varios sobrevivientes crean el movimiento rupestre, que entre otras cosas ayudó al regreso de la música rock a las radiodifusoras. A este grupo también se les conoció como los rupestres, los cuales son considerados como un eslabón perdido entre la canción de protesta y el rock urbano. Otro movimiento importante fue Tercer Mundo, creado por Humberto Rubalcaba, representante de Tinta Blanca, y que se encargaba de organizar conciertos en lugares adecuados, además de crear una industria musical para el rock en México y crear fuentes de empleo para los músicos. Por movimientos así se crearon las tocadas urbanas, también llamadas toquines o tibiris, que se hacían en bodegas, terrenos baldíos y algunos espacios más sui generis durante varios años. Ejemplo de esto es el Tianguis del Chopo, creado por Jorge Pantoja. Con ello, los hoyos funkis empezaron a desaparecer poco a poco, y como resultado de todo esto, los grupos dentro de los movimientos empezaron a tener una mayor visibilidad y mayor fama, lo que a su vez propició que grandes disqueras empezaran a querer firmarlos, llegando así al renacimiento del rock en México. Claves del éxito. Ya pudimos revisar, el éxito del rock urbano se debió a varias cosas, donde podemos destacar la propia represión, debido a que los jóvenes siempre han sentido cierta atracción por lo prohibido, la creación de los movimientos antes mencionados, sin los que la sobrevivencia del género habría sido todavía más difícil, la generación de ídolos que representaban de gran manera las bases del género, como lo fueron Charly Montana, Rodrigo González, Banda Bostic, Interpuesto, Specimen, Garrobos, Sam Sam
Isis, Tatuaje Vivo y obviamente el Tri, y contar con medios de difusión, que si bien fueron pocos los firmados por disqueras internacionales, muchos otros pudieron grabar y lanzar sus materiales gracias a Discos y Cintas Denver, sello discográfico mexicano que se especializó en el rock urbano, sin olvidarnos de los lugares que se volvieron núcleo para este género, como el ya mencionado Tianguis Cultural El Chopo. Pero y luego, bueno, hoy en día el género ya ha llegado a Estados Unidos, donde podemos observar que los paisanos que están del otro lado son los asistentes más recurrentes, mientras que la ciudad y el Estado de México siguen siendo la meca del rock urbano, donde lugares como el ex balneario olímpico de Pantitlán, el Salón La Alteña, el Lienzo Chavo de Tulpetlac, el Centro Cívico de Catepec, el Estadio México 86, la Arena Adolfo López Mateos, el Centro de Convenciones de Tlalnepantla, se han vuelto plazas importantes para su desenvolvimiento. Incluso cosas impensables del género en sus inicios son muy comunes hoy en día, la pegada de carteles en muchos sitios de la Ciudad de México o la aparición de algunos grupos por televisión abierta. Viéndolo de esta manera parecería que todo está en su mejor momento. Entonces, ¿por qué no se escucha hablar más del rock urbano? Como siempre, no hay una única razón que dé respuesta a esta pregunta, más bien son varias las razones, unas con mayor peso que otras. El recelo del rockero, y es que refiriéndonos a aquellos que su estilo de vida se basa en el rock urbano, tienen poca apertura a la experimentación y al probar con géneros distintos, menospreciando toda nueva recomendación. Sin embargo, son muchos de estos géneros los que le han quitado reflector al rock urbano. Y no me refiero solo con los que siempre ha sufrido comparaciones, como el punk, el hard rock, el heavy metal, sino a aquellos que han sido acogidos por sectores igualmente marginados, tales como el rap, el hip hop o hasta los corridos, los cuales son géneros que también han servido para hablar de temas tocados por el rock urbano, con la diferencia de que se han sabido adaptar mejor al mundo actual. Y es que parece que el rock urbano peca de haberse estancado en cómo se hacía la música hace unas décadas, ya que si tú buscas en internet o en plataformas de streaming, poco o nada encontrarás sobre sus nuevos exponentes, y de ese poco, muchos son comparados con antiguos exponentes y criticados por tomar nuevos caminos. Conclusión: ¿todo lo anterior es realmente malo? En parte sí y en parte no. Sí, porque son este tipo de actitudes las que hacen que cualquier persona mínimamente interesada en el género tiendan a alejarse de él, o por lo menos hacen que su ingreso al rock urbano sea muy complicado o hasta tedioso, y no porque son estas mismas actitudes las que hacen al rock urbano lo que es. Y es que quitando los estereotipos y malinterpretaciones de gente poco conocedora del tema, el rock urbano nace de la marginación, en el aislamiento, siendo un género humilde y que vive hasta nuestros días gracias a personas que lo han decidido defender desde que decidieron formar parte de él, que lo cuidan de cualquier extraño que se acerque, sin importar sus intenciones, debido a que como ellos, el rock ha sido atacado y menospreciado, dándole poco o nada de reconocimiento del éxito conseguido por bandas posteriores, justo como sucede en nuestra sociedad. Es el género que persiste al paso de los años, y jamás ha traicionado a sus seguidores ni se ha modificado en pos de los beneficios económicos o la fama banal. Muchos de los artistas de esta corriente pavimentaron el terreno por el que después transitaron con toda facilidad los grupos del rock en tu idioma, y posteriormente la segunda camada de principios de los 90. Fueron las bandas urbanas las que se mantuvieron en pie de lucha, resistiendo todos los embates de la sociedad, el gobierno y la industria, para que el rock no dejara de sonar. Iván Nieves. Y esto ha sido todo por el día de hoy. No te olvides que sin importar tu opinión, la estaré leyendo en los comentarios. Mi nombre es Osmar y muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Así que súbele y escucha.